Amigos del misterio, lo que hoy vamos a descubrir nos lleva a un lugar envuelto en leyendas, un sitio donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de manera inquietante. Hablamos de Delfos, el santuario que los antiguos griegos consideraban el centro del mundo, un sitio sagrado donde una mujer, en estado de trance, revelaba los designios del mismísimo dios Apolo. Pero ¿qué había realmente detrás de esas profecías? ¿Era un auténtico contacto con lo divino o una manipulación cuidadosamente orquestada? ¿Podría la ciencia explicar las visiones de la Pitia o hay algo más allá de nuestra comprensión? Hoy vamos a adentrarnos en 10 misterios y curiosidades del oráculo de Delfos que podrían cambiar la manera en que entendemos la historia y el mundo de lo desconocido. 1. El ombligo del mundo. Los antiguos griegos afirmaban que Delfos era el ómpalos, el centro del universo. Zeus, en un intento de localizar este punto, liberó 2 águilas desde extremos opuestos del mundo, y ambas se encontraron en Delfos. Para marcarlo, se erigió una piedra sagrada llamada ómpalos, un símbolo de conexión entre dioses y humanos. Delfos no solo era un centro espiritual, sino también un punto clave para la política y la diplomacia. Su influencia fue tan inmensa que las decisiones de grandes imperios dependían de sus profecías. Reyes, generales y ciudadanos comunes peregrinaban hasta allí buscando respuestas. Pero, ¿realmente era un lugar de poder o una construcción simbólica creada para reforzar la hegemonía de un culto? La historia, amigos, aún guarda secretos insondables sobre este enigmático sitio. 2. La Pitia, la sacerdotisa del oráculo. La Pitia era la pieza clave del oráculo, una mujer que, en estado de trance, pronunciaba palabras que los sacerdotes interpretaban. Pero, ¿qué había detrás de este ritual? Se dice que la Pitia entraba en trance al inhalar vapores provenientes de una grieta en el suelo del templo. Su influencia fue tal que figuras históricas como Alejandro Magno o los espartanos basaban sus estrategias en sus profecías. A veces, la Pitia hablaba de manera ininteligible y eran los sacerdotes quienes descifraban su mensaje. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si era realmente un canal divino o simplemente un instrumento de manipulación política. Su autoridad se mantuvo durante siglos, ¿pero era realmente infalible? Quizá nunca sepamos la verdad absoluta sobre el enigma de la Pitia. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dar like si te apasiona el misterio y la historia. 3. ¿Un trance provocado por gases subterráneos? Los textos antiguos mencionaban que la Pitia entraba en trance debido a los vapores que emanaban de una grieta en el templo. Durante siglos, se pensó que era un mito, hasta que en el año 2001, un equipo de geólogos descubrió algo asombroso. Bajo el santuario existían fallas geológicas que liberaban etileno, un gas con propiedades alucinógenas. Este hallazgo podría explicar las visiones de la Pitia y su comportamiento errático. Sin embargo, algunos investigadores cuestionan si la cantidad de gas era suficiente para provocar un trance real. La combinación entre la sugestión, los rituales y los vapores podría haber jugado un papel clave en las visiones de la sacerdotisa. ¿Era una manifestación divina o simplemente ciencia aplicada a la religión? El debate sigue abierto. 4. Respuestas ambiguas y dobles significados. El oráculo de Delfos era conocido por la ambigüedad de sus respuestas. Sus profecías nunca eran directas, lo que permitía múltiples interpretaciones. Un caso famoso es el del rey Creso de Lidia, a quien se le dijo que si cruzaba un río, destruiría un gran imperio. Lo que no le aclararon es que sería el suyo. Esta vaguedad protegía al oráculo de ser desmentido, ya que su interpretación siempre se adaptaba a los acontecimientos. Algunos creen que los sacerdotes usaban información privilegiada para redactar respuestas que parecieran proféticas. ¿Era realmente un mensaje divino o simplemente una forma de manipulación política y psicológica? Lo cierto es que su ambigüedad le permitió conservar su prestigio durante más de un milenio. 5. La riqueza acumulada en Delfos. El poder del oráculo atrajo inmensas riquezas a Delfos. Reyes y generales dejaban ofrendas de oro y plata en agradecimiento por sus respuestas. Se construyeron grandes templos y monumentos que convertían el santuario en un símbolo de esplendor. Las polis griegas veían en Delfos una inversión en su propio destino, pues una profecía favorable podía cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, la enorme acumulación de tesoros despertó la codicia de invasores y políticos corruptos. A lo largo de los siglos, el santuario fue saqueado en varias ocasiones, pero su influencia seguía intacta. ¿Era realmente un centro espiritual o simplemente una máquina de poder y dinero? Delfos se convirtió en un enigma entre lo sagrado y lo material. 6. Delfos y las guerras médicas. Cuando los persas invadieron Grecia, los atenienses consultaron el oráculo y recibieron una respuesta desconcertante:
solo un muro de madera os salvará. Algunos interpretaron esto como una derrota inminente, pero Temístocles lo vio de otra manera. Comprendió que el muro de madera hacía referencia a la flota naval, lo que llevó a la victoria en la batalla de Salamina. Esta interpretación cambió el curso de la historia y reforzó la creencia en el poder del oráculo. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que los sacerdotes pudieron haber manipulado la profecía basándose en información estratégica. ¿Era Delfos realmente un puente entre dioses y humanos, o simplemente un centro de influencia política? 7. El declive del oráculo y el cristianismo. El fin del oráculo de Delfos llegó con la expansión del cristianismo. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio prohibió los cultos paganos, acabando con su influencia. Se dice que la última Pitia pronunció un mensaje desolador: Apolo ya no tiene morada, ni fuente profética. Con la caída del Imperio Romano, Delfos fue abandonado y su conocimiento quedó en el olvido. Hoy en día, las ruinas del santuario son testigos silenciosos de una época en la que la humanidad buscaba respuestas en lo divino. ¿Fue un simple cambio de era o el final de un conocimiento ancestral? 8. La conexión con civilizaciones antiguas. El oráculo de Delfos no solo influyó en la antigua Grecia, sino que su fama llegó a otras civilizaciones como Egipto y Roma. Se dice que el faraón Nectanebo II consultó a la Pitia antes de su caída, buscando consejo divino. Incluso el emperador romano Adriano viajó a Delfos para recibir orientación en su gobierno. Este interés extranjero demuestra que Delfos no era solo un centro religioso griego, sino un punto de conexión entre culturas. Las inscripciones halladas en el santuario revelan nombres de embajadores de Persia, Cartago y otras potencias de la época. ¿Hasta qué punto estas civilizaciones confiaban en las predicciones del oráculo? ¿Era realmente un faro de sabiduría universal o una herramienta diplomática utilizada para mantener el equilibrio de poder en el mundo antiguo? 9. El enigma de la Esfinge de Naxos. Uno de los monumentos más enigmáticos de Delfos es la Esfinge de Naxos, una colosal estatua de mármol erigida en honor al oráculo. Esta criatura mitológica, con cuerpo de león y rostro humano, simbolizaba el poder del santuario y su conexión con lo divino. Los naxios, una de las polis más ricas de Grecia, la erigieron como tributo en el siglo VI a.C. para asegurar el favor de los dioses. Sin embargo, su verdadero significado sigue siendo un misterio. Algunos creen que representaba el dominio de Delfos sobre la mente humana, mientras que otros la ven como una advertencia para los peregrinos. ¿Fue solo una ofrenda de prestigio o tenía un propósito oculto? La Esfinge de Naxos aún nos observa desde el pasado, desafiándonos a descifrar su mensaje. 10. ¿Sigue vivo el misterio de Delfos? A pesar de los siglos transcurridos, Delfos sigue despertando el asombro de historiadores, arqueólogos y amantes del misterio. Los estudios modernos han confirmado la existencia de gases en la zona, pero la cantidad exacta y su efecto en la Pitia siguen sin estar completamente claros. Además, se han descubierto inscripciones que revelan detalles inéditos sobre su funcionamiento, sugiriendo que había reglas estrictas sobre quién podía consultar al oráculo. Incluso hoy en día, algunos visitantes aseguran sentir una energía especial en el santuario, como si aún quedara un eco del poder de Apolo. ¿Podría Delfos haber sido un portal de conocimiento perdido? ¿O es simplemente un reflejo de la necesidad humana de creer en lo trascendental? Sea como sea, su leyenda sigue viva. Conclusiones. El oráculo de Delfos sigue siendo un enigma fascinante, un fenómeno que combinaba lo espiritual, lo político y lo científico. Durante más de 1000 años, sus profecías guiaron a reyes y ejércitos, influenciando la historia como pocos lugares en el mundo. Aunque la ciencia ha encontrado explicaciones racionales para algunos de sus misterios, sigue habiendo preguntas sin respuesta. ¿Hasta qué punto los sacerdotes manipulaban las profecías? ¿Existió alguna vez una verdadera conexión con lo divino? Quizás nunca obtengamos respuestas definitivas, pero lo que es innegable es el impacto de Delfos en la civilización occidental. El ser humano siempre ha buscado formas de entender el destino y darle sentido a la incertidumbre. Y tal vez, en el fondo, seguimos siendo como aquellos antiguos griegos, anhelando una voz que nos guíe en la oscuridad.